Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. ¿Qué valoración hace de los recientes desperfectos en la escollera de la ría de Navia y, entiéndase, recientes por octubre del pasado año? Bien, señoría, la valoración es una pregunta de respuesta compleja, teniendo en cuenta que no la puedo separar de la pequeña o gran historia de esta reparación desde que se abordó en el 2014 la necesidad de actuar en el Espigón después del temporal del 14. Hemos tenido episodios negativos en esta actuación, señoría, por decirlo de alguna manera. Hemos actuado tratando de dar una respuesta a las necesidades del Espigón y no ha funcionado. Y tenemos que plantearnos una actuación distinta y más cara. No es que pensemos que realmente no actuáramos de una manera poco precipitada o poco reflexionada, simplemente que efectivamente los daños y los efectos que tiene allí la dinámica marítima nos llevan a pensar que hay que hacer otra cosa, que es un asunto más complicado de lo que creíamos, señoría. La valoración sobre lo que hicimos, lógicamente, no es positiva. Bueno, la problemática con la desembocadura de la ría de Navia y la poza de Navia no es algo ajeno en el mundo, ¿no? Prácticamente todos los ecosistemas de este tipo siempre han estado sometidos a una intensa presión humana y eso ha provocado que en multitud de estuarios de estas características la degradación avanzará bastante rápido. No fue hasta finales del siglo pasado cuando se empieza a desarrollar y a tomar conciencia de la importancia de proteger este tipo de ecosistemas y con ello se empiezan a movilizar sobre todo partes de la sociedad civil, vecinos y ecologistas, para reivindicar, no solo en Navia, sino en muchos otros lugares, que este tipo de ecosistemas sean protegidos. La ría de Navia, además, sufre especialmente, ¿no?, porque tiene una aglomeración urbana muy próxima y tiene por encima varias infraestructuras desarrolladas que aumentan la degradación o pueden aumentar la degradación que sufre este tipo de ecosistemas. Cuando los vecinos de Navia se empiezan a organizar en torno a Salvemos la Poza, viene reclamándose actuaciones de calado para proteger un ecosistema que, como digo, es único en Asturias. Único porque conjuga a la vez ecosistema marino con ecosistema litoral, con una formación de pinares realmente que en su momento llegó a ser muy bonita, ¿no? ¿Qué pasó? Pues efectivamente, en 2014 llegan los primeros temporales, 2017 se repiten esos temporales y la escollera sufre daños y empieza a aumentarse en intensidad la degradación que sufre esta escollera. Yo recuerdo, mientras estaban realizando estas obras, este diputado se trasladó a Navia, estuvo en una reunión con los vecinos, me estaban diciendo que estaban actuando sobre esa escollera, pero me manifestaban sus dudas sobre la funcionalidad que pudiera tener esa actuación. Y aquí nos ponemos de manifiesto un problema recurrente en lo que es la administración pública, que es la falta de cauces de participación para aprovechar el conocimiento local sobre el desarrollo de infraestructuras de todo tipo. Más allá de esto, ¿qué nos encontramos? Pues que se termina esta actuación y en las primeras mareas vivas de octubre del pasado año, la escollera ya no aguanta y se derrumba. También nos decían que el canal poco estaba ayudando a desaguar la poza de Navia, sino que lo que está sucediendo ahora mismo es que el no tener ningún tipo de barrera lo que provoca es que entre agua dentro de la poza de Navia y eso aumente, por un lado, la salinidad del agua que existe dentro de esta poza, dañando toda la vegetación aledaña y que pueda entrar arena taponándose la poza. En estos días que se hizo viral el reto de ¿dónde estabas hace 10 años? Por las redes sociales, pues la poza de Navia hace 10 años estaba así. Esta es una foto de un fotógrafo local, Virgui,
perfectamente bonita, como pueden ver. 10 años después, La Poza es esto. Y podemos comparar. Esto es lo que es hoy en día La Poza y se puede ver la degradación acelerada que ha sufrido en los últimos 10 años. Es por ello que, más allá de que la actuación saliera bien o mal, yo creo que cabe plantearse una reflexión de calado dentro de esta Junta General sobre cuáles son los mecanismos que tiene esta Junta General para que una empresa a la que se contrata por parte del Gobierno realice en condiciones su labor. Porque no es de recibo, señor Lastra, nos pongamos como nos pongamos, no es de recibo que se termine la obra y en un mes ya esté deshecha. Entonces, nosotros le queremos primero preguntar qué medidas va a tomar a cabo para corregir esto que ha sucedido, pero también qué medidas va a llevar a cabo para que no nos encontremos contratando empresas que realizan trabajos que al mes ya no sirven porque están mal hechos. Entonces, señor consejero, aclárenos qué actuaciones va a llevar a cabo con la ría de Navia, en qué plazos, sobre todo también, que eso interesa mucho a los vecinos y vecinas de la zona, y sobre todo qué vamos a hacer para que chapuzas como las que pasó en esta infraestructura no vuelvan a suceder, porque lo que está pasando, si vuelve a suceder, es que estamos tirando el dinero de los asturianos y asturianas. Como le decía, señor diputado, la respuesta, la valoración que yo tenga que hacer es inseparable de la explicación de la pequeña historia o de la breve historia de esta actuación desde 2014. Básicamente es como usted lo ha relatado. Le introduzco alguna apreciación que tiene que ver con la tramitación administrativa de estas cuestiones. En junio se redactó el proyecto de reparación de la margen derecha. Estaba en situación de avería grave. Se adjudicó en marzo de 2018. En ese momento, en el oleaje de marzo, se detecta que los daños siguen avanzando y hay que actuar para evitar la ruina total, porque no requería una intervención más urgente de la tramitación administrativa prevista. Esto se detecta cuando se hace el acta de replanteo y se percibe de que el proyecto no es ejecutable, porque efectivamente están provocando daños que van más allá de lo que el proyecto recoge. Se resuelve y se hace una contratación de emergencia sobre aquellas actuaciones que parecía que eran las que convenía actuar, dada la situación de ese momento, de la infraestructura en ese momento. Y en junio de 2018 se lleva a cabo esta contratación de emergencia. En octubre se constata que la solución ejecutada no es suficientemente estable. Estamos trabajando sobre una realidad que el mar nos la modifica y hay que decidir otra cosa. Hay que decidir otra cosa que creo que en este bucle que nos llevaría a un despropósito, decidimos contratar un proyecto. Hay que hacer un nuevo proyecto, contratarlo y licitarlo en este ejercicio 2019. La situación es la siguiente. Encargar la redacción de un nuevo proyecto con la intención de licitarlo este año, lógicamente, cuando acabe, sin ningún tipo de dilación, para no encontrarnos con que cuando se adjudique, como ya ocurrió en este ejercicio, las condiciones no sean las mismas que cuando se encargó el proyecto y lo hagan inútil. Con los daños actuales, valorados el día 5 de febrero, tendremos que actuar sobre la reconstrucción y refuerzo con bloques de hormigón de más de 25 toneladas y podríamos situarnos ya en una actuación de 1,3–1,5 millones de euros. Ya no estamos en la escala de las actuaciones que hemos hecho, tanto la emergencia como el proyecto anterior, que era de 411.000 euros, sino que tenemos que pasar a una escala de actuación distinta. Y la verdad es que, simultáneamente, creo que es prudente, hemos decidido que se lleve a cabo una reflexión simultáneamente
una actuación consultada técnicamente para que la solución sea idónea, no cometer el error que... Se trata de una zona con dinámica marina muy compleja, donde reconozco, y así me lo dicen también los técnicos, que es posible que no se hayan identificado todos los factores que inciden en la dinámica marina, entre los que consideran los responsables técnicos que podemos considerar que la socavación es consecuencia de la regresión de la playa, de fenómenos de reflexión, de incidencia del oleaje, mucho más perpendicular a lo que indican los modelos con los que actúan los proyectistas. En este caso espero que la reflexión, el análisis riguroso que acompañará la redacción del proyecto impida tener un episodio que lógicamente no ha dado resultado, y reconozco que efectivamente hay que plantearse una actuación técnicamente más rigurosa y económicamente más cara.